Hola, buenos días. Vamos a presentar hoy la continuación de las actividades para los estudiantes de Derecho de Obligaciones que cursan conmigo en la Universidad Rómulo Gallegos. Y con estas clases grabadas bajo esta modalidad, vamos a tratar de, actualizar la asignatura en vista de los innumerables problemas que ha habido para el traslado y poder estar con ustedes en directo. En ese sentido, vamos a comenzar trabajando el tema muy importante en esta materia que guarda relación con o dentro del derecho de las obligaciones, guarda relación con lo que es el principio de la autonomía de la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad, y con esto comenzamos la clase, guarda una relación directa con esa necesidad que tiene el ser humano del ejercicio pleno de su libertad, que no esté supeditada a ningún factor externo que no sea más lo que las personas quieren contratar en el campo de en el campo jurídico, en el campo del derecho, en el campo de la realización de la vida diaria. La autonomía de la voluntad es el pilar fundamental del derecho de las obligaciones, es decir, la gente contrata sobre todo aquello que le dé la gana. Entonces, digamos que hay como una especie de delimitantes preliminares, vamos a llamarlas de esa manera, que es que para que esa autonomía de la voluntad pueda ejercerse válidamente en el mundo jurídico, se supone que deben darse ciertas condiciones. En ese sentido, la gente no puede contratar sobre aquello que es ilícito, porque allí no hay una manifestación válida de esa autonomía de la voluntad. No puede haber un acto volitivo mediante el cual se vulnere la ley, se viole una regla expresa donde exista una prohibición o esté establecido como una acción delictual, un hecho delictivo, incurrir en una situación determinada. De manera que esos aspectos son importantes y recuerdan ustedes entonces que eso se resume como va a ser válido todo aquello que no vulnere el orden público, que no vulnere las buenas costumbres y que no vulnere ninguna norma legal expresa. En ese sentido, entonces, la autonomía de la voluntad tenía en principio esas restricciones. La autonomía de la voluntad nace con el liberalismo económico, producto precisamente del ejercicio libertario, del ejercicio de la libertad. Sin embargo, con el avance, con el decurso del tiempo, con distintos sistemas gubernamentales que buscan de alguna manera ciertas restricciones en nombre del bien común, las tendencias contemporáneas sobre la teoría del derecho de las obligaciones radica en establecer unas limitaciones a la autonomía de la voluntad. Es así que esas limitaciones nosotros las podemos ir enumerando de la siguiente manera. Cuando existe la protección del debil jurídico, se presenta en ese sentido una limitante a la autonomía de la voluntad. El debil jurídico es un concepto que habíamos conversado creo que en nuestra primera clase, que uno pudiera estar o no de acuerdo con ese concepto, en vista de que cómo es posible que exista un débil jurídico, y si existe un débil jurídico es porque hay un fuerte jurídico. Si todos somos iguales ante la ley de acuerdo con la Constitución, ¿cómo es que hay entonces algunos individuos que son débiles en ese sentido? De manera que allí tenemos un problema que debe resolverse en ese sentido. El criterio que uno pueda manejar, grosso modo, es que lo que podemos encontrar son débiles económicos en una relación. Vamos a encontrar un débil económico en una relación laboral, por ejemplo. Vamos a encontrar un débil económico en las relaciones de derecho de protección, hijo frente a padre. Vamos a encontrar un débil económico en las situaciones del campo, en las situaciones del derecho agrario, el pequeño productor, el conuquero, frente al gran terrateniente, frente al gran productor. De manera que esos aspectos son los que van a visualizarse como débiles jurídicos, y en ese sentido la ley entonces establece una normativa que va a proteger a ese débil económico
llamado en la teoría como débil jurídico, y en ese sentido hay una restricción a la autonomía de la voluntad de las partes. Un ejemplo claro también lo vemos en las relaciones arrendaticias, es decir, en las relaciones de arrendamiento, de la ley de arrendamiento para inmuebles de vivienda, por ejemplo, es mayor el énfasis de control que ejerce el Estado a través de esa ley frente al propietario de la unidad habitacional. No en tan fuerte sentido, pero sigue estando allí en el arrendamiento de inmuebles comerciales y ya el arrendamiento de galpones, de industria, del arrendamiento de fondos de comercio, el arrendamiento de consultorios, el arrendamiento de oficinas, que está regulado por la ley de 1999, existe digamos, también una intervención entendiendo al arrendatario como un débil jurídico, pero no tan marcadamente como si lo encontramos en el arrendamiento de vivienda. Digamos que esos son ejemplos bastante notorios para determinar cuando la protección del débil jurídico tiene una preponderancia en la restricción, como mecanismo de restricción a la autonomía de la voluntad de las partes. Otra de las formas de disminución de esa autonomía o de limitación al ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes viene dado por la intervención del Estado en la regulación de la economía. En ese sentido, el Estado cada vez que interviene para regular aspectos de la economía va a minorar, va a limitar la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes ya no podrán contratar en un esquema de mercado abierto en vista porque, por ejemplo, puede haber una restricción, una regulación de precios, un control de precios. Entonces, las partes no pueden contratar fuera de un esquema determinado de precios, unas bandas de precios máximos, de precios mínimos, como se han establecido en Venezuela. En ese sentido, y tenemos un ejemplo de la intervención del Estado en la regulación de la economía que genera una limitación a la autonomía de la voluntad de las partes. Otra de las limitantes que uno puede encontrar está dada en, por ejemplo, la masificación de ciertas actividades. Esto se da más en los servicios públicos, en el servicio de telefonía, en el servicio de electricidad, en acueductos, y especialmente hay una limitante mayor de la autonomía de la voluntad de las partes cuando las empresas de servicios públicos todas dependen del Estado, todas son empresas del Estado. Entonces, usted no puede contratar la telefonía con quien usted le dé la gana, usted no puede contratar la electricidad con cualquier otra empresa que no sea la oficial, usted no puede contratar el servicio de agua con otra empresa que no sea la oficial. De manera que allí hay una mayor limitación al ejercicio de la autonomía de la voluntad, porque no se está frente a un mercado abierto que te permita un mayor desenvolvimiento en términos del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Cuándo vamos a encontrar una referencia explícita del ejercicio claro de la autonomía de la voluntad de las partes? Cuando estamos en presencia de dos personas naturales o personas jurídicas o la combinación de estas que están contratando sobre ciertos aspectos determinados, que es lo que en general vamos a conseguir a lo largo del ejercicio profesional ya una vez egresados como abogados. En ese sentido, la autonomía de la voluntad de las partes va a encontrar limitaciones solo en las normas de orden público, en las normas en lo que tiene que ver con las buenas costumbres, digamos que serían esos aspectos, los linderos, los espacios limítrofes, dentro de los cuales la gente sí tiene ya una libertad contractual, siempre que estemos hablando de objetos lícitos en la relación contractual. Digamos entonces que también vamos a encontrar otras limitaciones a lo que es la autonomía de la voluntad de las partes cuando se genera la tipificación como delito del incumplimiento de ciertas obligaciones. Por ejemplo, lo podemos ver en la ley de propiedad horizontal, número 1, lo podemos ver en la ley de ventas de parcelas. Allí vamos a encontrar limitantes a la autonomía de la voluntad. Hay que ceñirse a lo que está establecido en esa normativa para evitar la tipificación como delito cuando se pueda producir un cierto incumplimiento en las obligaciones contraídas de manera contractual. También está
digamos, otra limitación la podemos encontrar en la protección a la víctima de daño sufrido por cosas, fundamentalmente en la ley de tránsito, ley de aviación civil. Allí vamos a encontrar, digamos, estas especies como de alcabalas, de estas especies de restricciones al ejercicio de la autonomía, de la voluntad de las partes por disposiciones pues contenidas en las leyes que regulan este tipo de materias. Y finalmente vamos a encontrar una restricción a la autonomía de la voluntad de las partes con la aparición de nuevas instituciones como remedio al excesivo rigor de la ley, y que de pronto pudiéramos confundir con protección al deber jurídico, aunque está inmerso también en ello. Este tipo de aspectos los encontramos en, por ejemplo, un decreto contra la usura. También lo podemos encontrar en la ley de protección al consumidor, en este tipo de leyes que están dirigidas al control de los mercados fundamentales de alimentos especialmente, y de protección al consumidor en cuanto a normativas respecto de las garantías a los productos, el ejercicio de esas garantías. Digamos que allí vamos a encontrar también una fuente de limitantes a la teoría de la voluntad de las partes. Vamos a revisar ahora un poco la clasificación general de las obligaciones en el marco de la comprensión, para no apartarlo y más bien irlo ligando con la teoría general de los contratos, a pesar de que hay una materia especial de contratos que supongo que ustedes van a estudiar próximamente, pero sí vamos a revisar la clasificación general de las obligaciones, considerando un poco la teoría general de los contratos. En ese sentido, porque en definitiva, mejor dicho, y de paso se aclara la situación, las obligaciones a las que se refiere esta materia en general son aquellas que van esbozadas en los contratos, cuando media una relación jurídica entre dos partes o interpartes. En esa relación contractual se van a dar una serie de obligaciones que asumen las partes y una serie de, digamos, deberes de cumplimiento entre las partes también. Un poco eso es lo que genera esa relación jurídica y que deben cumplirse de manera progresiva de acuerdo al tipo de ejecución del contrato. Vamos a encontrar contratos que se cumplen de una sola vez, por ejemplo, contratos que se cumplen digamos con cierto paso del tiempo, y contratos de ejecución instantánea, contratos de ejecución continua, que es como la teoría los va refiriendo, pero un poco tener la idea que la clasificación de las obligaciones de modo general la vamos a entender con la visual en el entendimiento de una relación contractual. En ese sentido, la clasificación general de las obligaciones, de acuerdo con la teoría, va a estar según el contenido de la prestación. También se denominan así las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Estas son las principales obligaciones que vamos a encontrar a lo largo de toda nuestra legislación, a lo largo de toda la normativa que regula este tipo de asignatura, especialmente en el Código Civil. Vamos a encontrar en las relaciones contractuales obligaciones que obligan a hacer, obligan a un dar, obligan a, digamos, un no hacer, una abstención. En ese sentido vamos a estudiar entonces las obligaciones de dar. Las obligaciones de dar tienen por objeto la transmisión de propiedad, por ejemplo, o de otro derecho real, entendiendo otro derecho real como por ejemplo la transmisión de servidumbres, un usufructo, el uso, habitación, una hipoteca, etcétera, todas estas materias reguladas en el Código Civil, por supuesto, y consiste en la realización de lo que se llamaba en antiguo derecho romano el dare. Como carácter fundamental puede señalarse que la propiedad o derecho que se transmite y se adquiere de pleno derecho por efecto del consentimiento legítimamente manifestado, siempre que se trate de un cuerpo cierto.
Hay un elemento aquí esencial que acabo de referir, que es la manifestación de la voluntad legítimamente dado. Es decir, cuando se manifiesta la intención de contratar, cuando las partes deciden establecer una relación jurídica, en este caso contractual, está ese carácter de manifestar libremente el consentimiento. Es decir, que el consentimiento no esté prestado a vicios, que no esté el consentimiento dado porque haya una presión externa para la manifestación de esa voluntad, que el consentimiento no esté dado porque la persona está creyendo que está realizando una actividad determinada cuando en realidad está realizando otra. Entonces, que el consentimiento no esté prestado porque, digamos, hay una situación mediante la cual, si usted no hace la prestación de ese consentimiento en esta relación contractual, va a ocurrir una situación que te va a vulnerar ciertos derechos. Entonces, ese tipo de manipulación que pueda darse allí van a generar un problema en la manifestación del consentimiento libremente prestado. Entonces, cuando hay una coacción o cuando se va inducido por error, se genera un problema que tiene que ser resuelto, y porque la relación contractual así estaría viciada y sería en efecto nulo el contrato que en ese sentido se establezca. Entonces, tenemos estas obligaciones de dar. Hay una transmisión automática y plena del derecho de propiedad, es la regla general que viene desde el Código de Napoleón hasta nuestros días. También puede darse una transmisión definida a plazos, sometidas a término o sometidas a una condición. Hay condiciones que son determinadas en el cumplimiento de una vez, o hay condiciones que se van cumpliendo a lo largo, pues, de todo un proceso. Más adelante vamos a estudiar este tipo de condicionamiento en las relaciones contractuales, en las relaciones de las obligaciones. Bueno, luego tenemos entonces las obligaciones consecuenciales de dar. Teniendo en cuenta que las obligaciones de dar se cumplen automáticamente con el solo consentimiento. No deben ser confundidas con aquellas obligaciones que tienen por objeto la simple entrega de cosas, las cuales son de hacer y no dar. Las obligaciones que tienen por objeto la simple entrega de una cosa son de hacer, porque con dicha actividad, entrega de la cosa, no se está transmitiendo la propiedad ni ningún derecho real. Entonces aquí hay que estar muy pendiente de cuando estamos en presencia de una obligación de dar, que sí cumpla con lo determinado para que este tipo de obligaciones pueda ser válidamente aceptado. En las obligaciones de dar, decíamos, es importante tener en cuenta, digamos que no solo basta el consentimiento, decíamos, porque también hay que cumplir otras obligaciones que están allí presentes, como es, por ejemplo, la de la entrega de la cosa, pero también está la obligación de mantener la cosa, preservar la cosa hasta la entrega. Entonces son obligaciones que son importantes que se manejen desde ese punto de vista. Luego tenemos las obligaciones de hacer, todas aquellas obligaciones en las cuales la prestación del deudor consiste en la realización de una conducta o una actividad, digamos, distinta, dice la norma, de la transmisión de la propiedad o derecho real. Son más numerosas estas obligaciones. Por ejemplo, construir un edificio, por ejemplo, entregar una cosa, entregar una suma de dinero, cuidar una casa, pintar un cuadro, manejar un vehículo, transportar a una persona. Las obligaciones tanto de dar como de hacer consisten en la realización de una prestación positiva por parte del deudor, es decir, consiste en una actuación de digamos, una realización material de lo que de acuerdo al tipo de obligación que estamos acordando con la otra parte. Recordemos que estamos en presencia de relaciones contractuales, entonces, si hay la obligación de construir una casa, si hay la obligación de transportar a una persona, si hay una obligación de hacer tal actividad, bueno, se entenderá, digamos, cumplida la obligación una vez que se haya realizado todas aquellas actividades o parte de las actividades que logran como fin la conclusión de lo que en realidad se contrató, de lo que se quiere.
Y finalmente tenemos las obligaciones de no hacer. Son aquellas que consisten en la realización de una abstención, un poco contradictorio lo que la teoría señala al respecto de la realización de una abstención, es decir, un hacer de un no hacer. Es medio extraño el concepto, pero yo prefiero decir que sería el no hacer nada, sería ni siquiera es la omisión, sino la no realización de ninguna actividad, de ninguna manifestación de conducta o de una determinada conducta. El deudor se compromete, por ejemplo, a no realizar ninguna actividad, a efectuar una abstención, dice la misma teoría. Es decir, no vas a construir una pared, no vas a tocar el piano en determinadas horas porque puedes ocasionarle problemas a los que están durmiendo. Pertenece también a esta categoría las llamadas obligaciones de exclusividad. Es importante aquí en esta parte, esta característica de las relaciones de exclusividad, es que tú en la actividad que estás contratando no puedes realizar esa misma actividad con competidores, con otras personas que esa actividad pudiera generarle entonces disminuciones, una disminución patrimonial en cabeza de la persona que te está contratando. En ese sentido, la cláusula de exclusividad te compromete a no hacer eso que estás haciendo con este contratante con otras personas que pudieran generarle conflictos a la persona con la que has contratado. En ese sentido, yo creo que es la mejor forma de ver una obligación de no hacer. Otra forma de característica de las obligaciones está como dice la teoría, por el fin perseguido. Esta clasificación por el fin perseguido va a tener dos vertientes, es decir, aquellas obligaciones de resultado y aquellas obligaciones de medios. Las obligaciones de resultado, el deudor se compromete a obtener un resultado determinado, es decir, va a ejecutar una serie de actos que van a determinar un resultado determinado, y ese resultado es lo que va a significar el cumplimiento del deudor, de manera que no alcanzar ese resultado se traduce en un incumplimiento de la obligación. Eso tiene consecuencias jurídicas que más adelante vamos a revisar. También están las obligaciones de medio, es decir, el obligado se obliga, valga la expresión, a realizar una serie de pasos, una serie de actos determinados, pero que ello no va a garantizar que el resultado que se obtenga sea el apropiado. Aquí hay un claro ejemplo, pero que es forzado obviamente porque no entra específicamente en la característica. Pero por ejemplo, los abogados no somos profesionales de prestación de servicios de resultado, sino que somos prestadores de servicios jurídicos de medios. Es decir, los abogados nos obligamos a realizar para nuestro cliente una serie de actividades en pro de la consecución de un resultado que no se garantiza. Ningún abogado puede garantizar obtener un resultado determinado, porque el ejercicio de la profesión es de medios, no de resultados, porque el resultado va a depender de la contraparte, va a depender de la doctrina, va a depender de la jurisprudencia, va a depender del análisis del juez, va a depender de todo lo que ocurre en una instancia, va a depender inclusive de los medios probatorios que tiene el abogado, que le facilita el cliente, más aquellos que investiga el abogado motu propio. De manera que hay una serie de condicionamientos que no pueden dar como fehaciente que el resultado que se va a obtener va a ser determinado, sino que la obligación del abogado es la prestación de todo su conocimiento, de toda su de todo su desempeño profesional en pro de la consecución de un resultado que no se garantiza. Entonces, un poco eso explicaría estas obligaciones de medio. Luego tenemos una clasificación que sería según el carácter coactivo de la obligación, entendiendo por el carácter coactivo la coacción, la forma de obligar a la consecución de un resultado. En ese sentido están las obligaciones jurídicas y están las obligaciones naturales. Las obligaciones jurídicas son aquellas que están dotadas de un poder coactivo, es decir,
aquellas por las cuales el acreedor tiene la facultad de obligar al deudor a cumplir mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, a través de un tribunal, a través de una, digamos, de una decisión jurídica, de manera que el deudor no es libre de cumplir o no, sino que tiene que cumplir en vista de que ha sido obligado a ello por un poder, digamos, jurisdiccional en ese sentido. Como pueden observar, hay problemas de electricidad y bueno, se generan este tipo de situaciones. Y tenemos las obligaciones naturales, que son denominadas así porque no son de obligatorio cumplimiento por el deudor, quien es libre o no de ejecutarlas. El acreedor no puede imponerle al deudor el cumplimiento forzoso mediante los órganos del Estado. Hay autores que dicen que las obligaciones naturales no forman parte del mundo jurídico, yo estoy de acuerdo con ello. Luego están aquellas obligaciones que son sometidas o no a modalidades. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, las obligaciones puras y simples, tenemos las obligaciones a término, tenemos las obligaciones condicionales de las que ya habíamos hablado anteriormente. Las obligaciones puras y simples son aquellas cuya existencia o cumplimiento no depende de la ocurrencia de ningún acontecimiento o modalidad. Deben cumplirse de inmediato. Por ejemplo, el pago al contado de un producto, de un bien, a menos que por su naturaleza sea necesario esperar un plazo implícito, entrega de un traje a la medida, mandas a hacerlo con un sastre y te toma las medidas y luego debes esperar que lo concluya. Están las obligaciones a término, que serían aquellas cuyo cumplimiento o ejecución depende de la realización de un acontecimiento futuro y cierto. Vamos a considerar esta terminología, ¿no? Acontecimientos futuros y ciertos, acontecimientos futuros e inciertos, porque esas son modalidades condicionantes que vamos a estudiar más adelante. En este sentido, las obligaciones a término son aquellas entonces cuyo cumplimiento o ejecución depende de la realización de un acontecimiento futuro y cierto, una fecha futura, una situación que se va a producir pues posteriormente. Un ejemplo de ello lo conseguimos en el artículo 1211 del Código Civil, que es bueno que ustedes vayan revisándolo. Y tenemos las obligaciones condicionales, son aquellas cuya existencia depende de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Y se denomina condición porque el hecho puede ocurrir o no. Digamos, se condiciona la realización, el cumplimiento de la obligación a la ocurrencia de un hecho concreto. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que la condición puede ser suspensiva, en cuyo caso la obligación no produce efecto si no se cumple, o resolutoria, en cuyo caso, si se cumple, deja de tener efecto. Entonces tenemos, las condiciones pueden ser suspensivas y resolutorias. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en el artículo 1198 del Código Civil. Y también tenemos las obligaciones según la pluralidad de objetos. Son obligaciones que tienen dos o más objetos, son obligaciones conjuntas, obligaciones alternativas, obligaciones facultativas. Aquí el castellano juega un papel muy importante, porque las obligaciones conjuntas deben realizarse, esas obligaciones en concreto deben realizarse, deben ejecutarse. Las obligaciones alternativas, usted tiene la opción de elegir entre una u otra, es decir, la alternabilidad de la ejecución de la obligación depende de la elección suya. Y las obligaciones facultativas van a depender entonces, digamos, el deudor tiene la facultad de cumplir la obligación efectuando una prestación distinta a la que contrajo. Es decir, puedes cumplir con la obligación a través de otra forma de obligación. Una obligación en efectivo determinada la vas a cumplir por cumplimiento en especie, digamos. Entonces hay esa actividad
que te faculta para cumplir, si bien no con lo concreto que mediante lo cual se contrató, sino con una situación que va a suplir, pero que tiene ciertas características que la hacen equivalente a aquella que tenías que cumplir en forma determinada en el contrato respectivo. Otra clasificación de las obligaciones son aquellas de acuerdo a la pluralidad de sujetos. Ya no estamos hablando del objeto de las obligaciones, ojo, estamos hablando ahora de los sujetos que intervienen en la obligación. En ese sentido tenemos una pluralidad de objetos, obligaciones conjuntas o mancomunadas, y tenemos obligaciones solidarias. En las conjuntas o mancomunadas, aquellas en las cuales existe varios deudores y varios acreedores, y la prestación se divide entre los diversos sujetos que integran la relación obligatoria. Vamos a encontrar las obligaciones solidarias, una sección al principio general de divisibilidad de las obligaciones cuando tienen una pluralidad de sujetos, porque el cumplimiento de uno cualquiera de los sujetos libera a los demás. Este tipo de obligaciones tiene una característica, que es que el liberador tiene acciones luego contra los liberados. Entonces esto es importante, es una especie es como ver, por ejemplo, los contratos de fianza, que ya se estudiarán oportunamente. Como hemos dicho, todas estas obligaciones, como las estamos diciendo, guardan una relación directa con la forma contractual, que ya se verá cuando ustedes estudien contratos. Luego tenemos las obligaciones según la división, la divisibilidad del objeto de las obligaciones. Vamos a ver obligaciones divisibles y obligaciones indivisibles. Las divisibles son aquellas que por su objeto pueden dividirse en partes o es susceptible de ejecutarse por partes. Por ejemplo, una deuda, tú puedes pagar una parte y luego pagar la otra, y así por el estilo. Esas son obligaciones divisibles. Y las indivisibles, aquellas que no pueden dividirse, no son susceptibles de dividirse en partes. Un deudor que adeuda un caballo no puede entregar la mitad de un caballo primero y la mitad del caballo después. Tiene que ser la entrega del animal completo, si esa es la obligación. Es decir, la prestación debe cumplirse con el cumplimiento cabal del determinado bien o objeto sobre el cual se ha contratado. Luego tenemos según la fuente donde se origina la obligación. Entonces, en este sentido, vamos a tener las obligaciones contractuales y las obligaciones extracontractuales. Las contractuales son aquellas que derivan de un contrato, de la celebración de una convención entre las partes, obligación de pagar un precio de una mercancía que se ha comprado, obligación de entregarnos una cosa vendida que nació de un contrato de compraventa. Es decir, media una relación escrita o verbal contractual. Y las obligaciones extracontractuales lo resuelve la mayor parte de la doctrina, señalando que son obligaciones derivadas del hecho ilícito, comprendiendo por hecho ilícito, por ejemplo, el abuso del derecho, denominado también obligaciones delictuales, obligación de reparar el daño que se ha causado a alguien por lanzar imprudentemente un objeto por la calle donde transita, por ejemplo. Las obligaciones derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas de los contratos, como el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, la puridad, en puridad, mejor dicho, son obligaciones extracontractuales. Estas obligaciones extracontractuales son de una importancia radical, porque la mitad de esta materia se va a referir al problema de las obligaciones extracontractuales producto del hecho ilícito. Y en ese sentido vamos a estudiar pormenorizadamente el artículo 1185 del Código Civil, que es, digamos, la norma fundamental de lo que serían las obligaciones por hecho ilícito. Entonces, recuerden esto, que es importantísimo según la fuente donde se origina la obligación. Una fuente contractual, las obligaciones son contractuales. Una fuente no contractual, entonces las obligaciones son extracontractuales. Generalmente la ley es la que determina cuándo se puede estar cuándo se puede incurrir en una situación de hecho ilícito. Ya vamos a estudiar todo eso, que son
puntos muy neurálgicos dentro del mundo de las obligaciones. Finalmente tenemos las obligaciones propter rem. Cuando ustedes estudiaron bienes, tuvieron que haber revisado las obligaciones propter rem. Porque no es una figura sencilla de explicar. Vamos a tratar de señalarlo de acuerdo con nuestro libro guía, para la mayor facilidad de la comprensión de este tema. En las obligaciones propter rem, la vinculación, es decir, propiedad o posesión de una cosa determinada, el nacimiento de la relación obligatoria o va a ser obligatoria. Por tanto, quienes adquieran la cosa o la posean, según los casos, quedan obligados sin necesidad de ningún convenio para ello. Al adquirir la propiedad o al comenzar a tener, a colorear la posesión, a ejercitarla, se derivan de ellas una serie de obligaciones. Entonces, la propiedad se adquiere a través de un documento. Generalmente el documento va a estar en un protocolo. Digamos, hay una forma documental de carácter público, le da publicidad a ese hecho, que es importante, que forma parte de la seguridad jurídica. Entonces, vamos a tener la propiedad sobre los bienes que sean, digamos, de acceso a esa titularidad que se prueba con documento. La propiedad no se puede probar bajo otra figura que no sea la documental. Y tenemos la posesión sobre un bien que es un hecho, es una actividad que se ejecuta a diario, constante, pública, pacífica, no controvertida. La posesión es un hecho que se ejercita a diario. La posesión no se respalda con un documento. Y en este caso, hay la excepción de, digamos, el título supletorio. El título supletorio, mal llamado título supletorio de propiedad, no es un título supletorio de propiedad. Valga la expresión contradictoria, porque esa denominación es errónea. Un título supletorio es un documento que se encarga de colorear la posesión, es decir, poner por escrito una actividad que tú vienes ejerciendo a diario, de manera continua, de manera pacífica, de manera pública, sobre un bien. Esa relación sujeto-bien que la ejecutas, que son actos materiales, que son hechos, se pueden colorear a través de un justificativo judicial que se va ante un tribunal con la exposición de dos testigos que deben ser hábiles en derecho, para señalar que efectivamente tú construiste tal cosa, que tú posees eso, que tú invertiste X cantidad, que tú la mantienes, etcétera, etcétera, que es lo que se estila colocar en ese tipo de documento. Ello no va a suplir jamás la propiedad sobre la cosa determinada. Entonces, es importante tener en claro esta situación. Digamos, en las obligaciones propter rem, una persona en este caso se ve, va a realizar una determinada prestación mientras esté en relación con la propiedad o con la posesión de una cosa determinada. Se trata de una obligación en la que el sujeto activo, acreedor o titular del derecho está individualmente determinado, al igual que la cosa alrededor o con motivo de la cual surge la relación obligatoria, mientras que el sujeto pasivo o deudor solo está determinado genéricamente, pues lo será todo aquel que fuere propietario o poseedor de la cosa. Entonces, presenta la característica de que el obligado o deudor puede liberarse de la obligación abandonando la cosa. Por ejemplo, la obligación de contribuir a los gastos comunes que tiene a su cargo el propietario de un apartamento adquirido en propiedad horizontal. Allí hay una obligación propter rem. Tal obligación corresponderá siempre a la persona que sea titular del derecho de propiedad sobre dicho inmueble, sobre dicho apartamento. Entonces, cuando tú vendes el apartamento,
tú te desprendes de esa obligación, pero el nuevo adquirente la adquiere. El nuevo titular del derecho de propiedad sobre el inmueble adquiere la obligación condominal, por ejemplo, y el de la necesidad de pago de bienes, de cosas comunes dentro de lo que es el inmueble en general. Entonces, eso es una forma de ver las obligaciones propter rem, que reitero, han debido ser estudiadas por ustedes. Finalmente tenemos las obligaciones pecuniarias y las obligaciones de valor. En ese sentido, las obligaciones pecuniarias tienen por objeto, como lo dice el nombre, pues una suma de dinero y merecen un análisis mucho más profundo por su naturaleza, porque todas las obligaciones que nos interesan van a ser pecuniarias, tiene que haber un trasfondo pecuniario de fondo, valga la expresión repetitiva. Las obligaciones pecuniarias se cumplen transfiriendo su valor al acreedor, bien sea mediante la entrega de moneda en billetes metálicos o mediante la entrega o endoso de un documento que represente ese pago, que puede ser un cheque de gerencia, que puede ser otro instrumento de pago como un cheque normal, pues, o mediante la transferencia electrónica a una cuenta bancaria del acreedor, así se cumple con la obligación. Y las obligaciones de valor son aquellas que, teniendo la moneda un valor nominal, dependiendo de la ley, la variación entre el valor de la cosa, especialmente por efecto de la inflación, no influye sobre la cantidad de monedas que el deudor adeuda al acreedor. Una deuda, por ejemplo, de 1980 sigue siendo en 1998 un bolívar, y si el deudor la contrajo en 1980, la obligación de pagar 100.000 bolívares en 1998 cumple y queda liberado mediante el pago de 100.000 bolívares, siempre que no esté en mora. Esto es lo que se denomina el principio nominalístico, consagrado en el artículo 1737 del Código Civil. A este tipo de deudas vale señalar que esas obligaciones de valor prácticamente no tienen una expectativa de viabilidad, ya que para ello, vista la situación económica venezolana, visto el proceso hiperinflacionario, visto la pérdida de valor de la moneda, entonces es necesario generar una cosa que se llama la indexación o corrección monetaria para que la persona que va a hacer cumplir la obligación la haga cumplir en un pago por equivalente del poder adquisitivo que tenía esa cantidad determinada en la época en que surgió la prestación, y en la época actual, cuál sería el equivalente para, digamos, cumplir o satisfacer esas mismas necesidades de adquisiciones. Entonces, la indexación y la corrección monetaria surgen aquí como mecanismos para la equiparación de los valores. Con esta parte ya, digamos, con esto logramos terminar esta clase y voy a grabar la siguiente clase a continuación.